El 5 de agosto del año 2010, 33 mineros quedaron atrapados en la mina de Atacama, en Chile, a 720 metros de profundidad. Si alguno de ustedes no conoce la historia de ellos, se lo voy a resumir brevemente, si acaso vio la película o vio algún tipo de reportaje. Al momento que se dio el incidente, lo primero que hicieron fue reaccionar y trataron de ir por ellos a través de una chimenea que había en la mina y hubo un derrumbe. Y en ese momento el asunto fue parar el rescate. Pero fueron sus familiares los que hicieron presión, se levantaron, incorporaron a los medios de comunicación y se empezó a hacer todo un revuelo con relación al tema e hizo que el resto, no solo de los responsables del gobierno, sino el mundo también reaccionara. Y el rescate avanzó. Ellos estuvieron 69 días abajo. Por los primeros 17 no supieron nada de ellos. De hecho, no se sabía si estaban muertos o no. No se sabía nada. Pero la perseverancia, la fe, el trabajo en equipo y una serie de cosas hizo posible que ellos fueran rescatados. Ellos, los 33, estuvieron en un refugio que efectivamente existía en la mina, que solo tenía comida para 2 personas por 10 días. Y ahí estuvieron los 33 por 69. Esto sin duda fue una prueba absoluta, porque, no sé si coinciden conmigo, en mi opinión, ellos vieron muy cerca realmente la muerte. En esta serie de las pruebas absolutas, entonces la que hemos venido viendo a lo largo de estas 4 semanas, como lo dijo Arquímedes, desde temas muy interesantes como el mensaje del doctor Daniel, inclusive pasando por en sí mismo la Biblia y luego el amor. El día de hoy me corresponde cerrar la serie hablando de la prueba absoluta de la vida después de la muerte. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y tengo el gusto de transmitir este mensaje el día de hoy. Si hay una frase con la que yo quiero iniciar este mensaje, porque es de las que me quedo, porque es que hablar de la vida después de la muerte y de la prueba absoluta de que hay vida después de la muerte, tiene muchas preguntas. Pues somos humanos y de hecho nos da miedo y es normal que nos dé miedo hablar de la muerte. De hecho a nadie le gusta hablar de eso. Pero entonces hoy nos vamos a hacer una serie de preguntas y desde la perspectiva para de alguna manera hacerlo un poco más ligero y que pueda tener todo algún tipo de pregunta, ir disminuyendo quizás el nivel de estrés y de ansiedad que esto me genera, precisamente porque, repito, somos seres humanos. Yo voy a traer una frase del primer mensaje que dice más o menos así: en la medida que la ciencia ha avanzado, no se ha alejado de Dios, sino que se ha acercado cada vez más a Él como su creador. En ese sentido voy a utilizar un poco de ciencia para poder de alguna manera darle cabida a todo esto, ¿no? Entonces la gran primera pregunta es si hay vida después de la muerte. Entonces es una pregunta que nos ha angustiado a nosotros y también a la humanidad a lo largo del tiempo. De hecho las escrituras recogen varios personajes que se lo preguntaron también a sí mismos si hay vida después de la muerte. Y fíjense, en Job 14 dice, Job se hizo esa pregunta, o sea, ¿pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Habla entonces de que si realmente la hay esperanza. Hay otras preguntas también, porque les dije que van a haber muchas. La próxima siguiente es, ¿entonces el cielo existe? Veamos lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 14, del versículo 2 al 3, y dijo, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán en donde yo esté. Al igual que Job, cuando Jesús se dirigió a sus discípulos en este versículo, también estaba de alguna manera dándole una esperanza de vida, que no era en esta vida, sino en otra,
en la que todavía ellos no podían ir. Tenía que pasar algo en el camino, de lo que también vamos a hablar ahora. Él hablaba de que tenía que partir para poder ir y preparar eso, y luego llevárselos a ellos. Entonces, implícitamente Jesús ya hablaba de que tenía que morir para poder llegar allá. La muerte y la resurrección de Jesús, entonces, por el pago de nuestros pecados en la cruz, es su victoria sobre la muerte eterna, para todos los que creemos en Él. Y ese, mis queridos, es la base de nuestra fe cristiana. Si no, fíjense en este otro versículo que lo ilustra también de cierta manera en Juan 12:24, dice, Jesús les dijo lo siguiente, dijo, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Nuevamente volví a hablar de que teníamos como la necesidad de morir para volver a nacer, y ese versículo lo hemos escuchado en diversas oportunidades. Entonces hay otra pregunta que sale de manera inevitable en todo esto. ¿Por qué debemos morir? ¿Por qué morir? Porque nos incomoda el solo hecho de hacernos la pregunta. Fíjense lo que muestra Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces no es sino con fe en Él, con fe en Jesús y lo que Él hizo por nosotros, que entonces nos da paso hacia la próxima vida, hacia esa vida eterna. Al punto que en otro versículo que conocemos mucho y que hemos escuchado, que es el de Juan 3:16, también dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí Jesús aclara entonces que es por fe en Él. Ahora, igualmente las Escrituras recogen lo que en algún momento pudo haber sido, un momento de duda, y de hecho la historia sí lo recoge. Hubo gente, y la historia de alguna forma sí lo registra, que no creyó que Jesús resucitó. No creían en Él, no creían en eso, de hecho en el acto mismo de resucitar. Y fíjense cómo lo ilustra el siguiente versículo en 1 Tesalonicenses 4:14, dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y vuelve nuevamente de alguna forma a sugerirnos que no es sino con fe en Él que a través de la muerte vamos a lograr entonces acceder a esa vida eterna después de morir. La vida que sigue después de la muerte es un don, es un regalo inmerecido por lo cual nosotros debemos estar definitivamente y eternamente agradecidos. Yo le quiero contar una historia mía. Yo estoy seguro que muchos de nosotros o hemos pasado o tenemos un familiar cercano o un amigo cercano que haya estado quizás muy cerca de vivir, de sentir, de ver directamente un episodio trágico o que pudo ser trágico. Mi historia no fue trágica porque estoy aquí, por gracia de Dios, pero hace algunos años iba a atender un cliente en Barquisimeto, iba yo en carro, me encanta manejar, sentía que hacer un paseo y yo de hecho lo sigo disfrutando, ahora no tanto, pero de hecho yo lo disfrutaba mucho, y entonces pues yo decidí no irme por la autopista, sino irme por la vía de Bejuma. Hay una famosa curva, un carro decidió andar un poquito más rápido de lo normal, y entonces pues yo de alguna forma pensé que podía rebasarlo sin ningún nivel de riesgo. Él aceleró un tanto más y bueno, yo de alguna forma pues perdí el control del carro, yo me colé, pasé hacia el canal contrario, mi carro giró por supuesto 180 grados y yo quedé en una cuneta. Yo hasta el momento, y quizás si alguno de ustedes ha estado involucrado en algún tipo de accidente de tránsito, sabe que de pronto en ese momento pasan por nuestra mente muchas cosas. Yo lo que recuerdo
de toda esa película y de todo ese episodio es que, bueno, el carro empezó a girar y yo escuché el carro coleándose y lo próximo que yo recuerdo es que yo estaba con las manos agarradas en el volante en la cuneta. Entonces lo próximo siguiente es la reacción humana. Bueno, estoy vivo, empecé a tocarme, bueno, estoy bien, nada me duele, bueno, un poco el cuello, pero es normal, tranquilo, la puerta no abría, bajé el vidrio no abre, tengo que salir por allá y cuando salgo por la puerta, yo iba solo, cuando salgo por la puerta del copiloto veo, esto, yo lo que veo es monte hacia abajo, efectivamente di la vuelta, bueno, pero una de las cosas que más me impresionó es que yo había quedado en una cuneta. Ahí, entonces... Después de la cuneta había efectivamente un barranco y ese barranco, luego a mí me dijeron, bueno, pues Dios quiere algo más contigo, porque efectivamente tras ese barranco tú seguramente no ibas a salir bien, porque es que en esa curva yo luego me empecé a enterar de una serie de historias, de hecho días después, lo próximo siguiente era, agarrar el informe para lo que tenía que ver con el tema del seguro y entonces, pues bueno, yo fui, mi collarín y me llevaron y entonces la persona que me atendió no fue tan amable considerando el caso, pienso yo, y espero que esas cosas en este país en algún momento cambien definitivamente. Yo fui a buscar un informe de tránsito para poder cursarlo con el seguro y esta persona cuando ve el croquis, yo también lo veo, entonces dice, pero yo tengo que pegarte una multa. Yo dice, ¿una multa? Sí, una multa. Pero yo no le hice nada a nadie, pero pudiste haberle hecho. Pero no le hice, yo fui de alguna manera, además de hecho yo estoy aquí es porque alguien hizo algo incorrecto. Sí, pero tú quedaste en el sentido contrario. Y si te fijas el croquis, realmente tú pudiste haber ocasionado un accidente, pero no lo hice. Bueno, entre ir y venir, que no tenía sentido, ni tampoco viene el caso, yo lo que vi fue el croquis. Y en ese croquis yo vi todo lo que pudo haber pasado y mi vida pasó enfrente de mí nuevamente. Y dije, oye, qué cerca realmente la tuve. Y también nos pasa, estoy seguro, de que hemos tenido que acompañar en momentos muy difíciles, en funerarias, entierros, a familiares, amigos, y es que el hombre tiene una particularidad y es que cree que puede controlar esos momentos. Uno es terco, pero la realidad es que uno no controla ni el primero ni el segundo evento. Yo cuando me dirijo siempre a hablar particularmente de estos temas con los jóvenes, yo siempre les digo, no controlamos ni el primero ni el segundo evento, ni cuando nacemos, ni cuando el Señor nos llame a nuestra presencia. Si no, fíjense cómo lo ilustra el próximo versículo de Eclesiastés 8:8 y dice, no hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No controlamos ninguno de los dos y eso es una realidad. Pero para lo que estamos hablando de lo que es de esa vida después de la muerte y lo que Dios nos promete, efectivamente tenemos que morir para poder llegar allí. Por nuestra muerte física, a pesar que probablemente eso nos siga llenando de temor. Y más aún en momentos tan emotivos en el que estamos en el país, en donde aparentemente estamos rodeados de eso. Ahora bien, ¿cómo será eso del paso de nuestro cuerpo hacia el momento de la muerte? O sea, es decir, ¿cómo es que yo paso ese proceso? O sea, yo me voy a valer, mientras se preparaba este mensaje, yo decía, bueno, déjeme utilizar algo que sea relativamente neutral, pues a pesar que voy a hacerlo bien sencillo, porque tiene algún componente pues, científico, como les dije, y voy a hablar un poco de la termodinámica. Sí, quizás no tan bien como lo puede hacer el doctor Daniel, pero bueno, voy a hacer el intento. Eso me hizo recordar también mis tiempos de cuando estaba en tercer año, no fueron muy buenos con física, pues la termodinámica es una rama de la física que estudia el estado el estado de los objetos y el equilibrio térmico de los mismos, ¿no? Y entonces, para poder explicarles cómo es este paso, les quiero hablar de eso y les voy a mostrar las 3 leyes de la termodinámica que dice la primera, y en la primera establece, pues mejor dicho, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Lo hemos escuchado, pienso yo, muchas veces. Es decir, que pasa de un estado energético a otro, pero no deja de existir. El científico Boris Yeltsin dijo al respecto, ni un solo átomo de la creación puede dejar de existir, solo cambia de forma. No podemos quemar nada hasta consumirlo todo.
Simplemente lo cambiamos de un estado sólido a gaseoso. Tampoco se destruye jamás ninguna energía o fuerza. Solo se cambia de una forma u otra. Y eso apalanca un poco y sostiene la primera ley. Ahora voy con la segunda. La segunda dice que la cantidad de entropía, que es una medida de desorden en el universo, tiende a incrementarse en el tiempo, lo cual nos lleva inevitablemente a un final. Estoy, sin que mi hijo lo supiera, yo iba hablando en esta semana de la segunda ley de la termodinámica. Tenemos una tremenda discusión con relación a eso, que inevitablemente pues estamos sujetos a que las cosas se van a oxidar, a corromper, a dañar. La tercera ley de la termodinámica dice que un sistema a temperatura cero existe en su estado fundamental, por lo que su cambio está determinado solo por la degeneración del estado fundamental, lo que quiere decir todo se va degenerando. Le voy a poner un ejemplo. Si esta última sonó como un juego de palabras enredados, realmente lo es, pero vamos a tratar de poner un ejemplo para que quede claro. Le voy a poner el ejemplo de una taza de café. Cuando usted recién la cuela, eso sale, sabroso, divino. Usted ve el humito y todo eso, ¿no? Como el primero de la mañana, solo imagíneselo, ¿no? Pero no se lo tome. Solo imagínenselo, véalo y déjelo allí. Vuélvala a recoger en 1 hora y dígame cómo está. No está caliente, seguramente estará o tibia o fría. Ahora le voy a voltear el ejemplo y le voy a pedir que se imagine que en un día de calor usted llega a su casa y va a sacar un vaso frío de la nevera de agua. Uy, usted ve el vaso y las gotas que, no se lo tome, déjelo allí y vuélvalo a buscar en 1 hora. Pregúntese cómo está el agua en el vaso. El agua en el vaso. Bueno, estará también, ya dejó de estar fría, estará tibia o estará caliente. En otras palabras, como decían la segunda y la tercera ley, efectivamente todo va a tender a oxidarse, a corromperse, a dañarse. Y nuestro cuerpo físico también es así. Pero es necesario explicar, quizás en una base científica, para que podamos entender lo que sucede en nuestro cuerpo cuando decimos, el viernes pasado, el sábado pasado, no va a más pasión, lo que vamos a más pasión, ya yo voy a cumplir 50, entonces siempre decimos, ya yo no tengo 20, y lo decimos siempre por algo. Es porque nuestro cuerpo, el espíritu puede estar cargado doble, triple, si usted quiere, y puede tomarse lo que necesite, un Red Bull para agarrar alas, pero el cuerpo es el cuerpo, y el cuerpo se va deteriorando, y efectivamente, ahí van pasando cosas, ¿no? Y entonces se nos van cayendo cosas a lo largo del tiempo, a la mujer y al hombre, ¿no? No hablemos de eso, pero yo sé que pensó en qué, pero no me lo diga. Pero es que si al final de todo ese proceso viene un rescate, o sea, cuando ese proceso pasa y es inevitable a lo largo del tiempo, viene efectivamente un rescate para una nueva vida. Si no, fíjense cómo le vio Job, en Job 33, del 19 al 25. Dijo, otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en los huesos. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa. Su carne se consume y son puro hueso. Están a las puertas de la muerte. Los ángeles de la muerte lo esperan. Pero si aparece un ángel del cielo, el mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta, él tendrá compasión y dirá, sálvalo de la tumba, porque he encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño fuerte y juvenil. Otra vez. Un poco largo, pero ilustra al final lo que es el rescate del cuerpo y me sigo imaginando entonces qué termina pasando con mi cuerpo. Yo creo que vimos también en algún momento de la serie de qué está hecho nuestro cuerpo, y siempre como que lo hemos escuchado, está hecho de polvo de la tierra y tiene una serie de minerales allí consigo. Así está conformado nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene energía. Por eso fue que dijimos que la energía no muere, sino que se transforma y todo eso. O sea, somos seres cargados de energía a fin de cuentas. Y la energía, entonces, en su concepto quizás más básico, es la capacidad de realizar un trabajo, producir movimiento y generar un cambio. Y por eso es que las leyes que Dios creó, que se han ido descubierto con los años, no son aisladas, sino que se ven aplicadas en nosotros. Por eso es que la ciencia no se aleja de Dios en ningún momento. Somos seres vivos, llenos de energía, y esa energía no desaparecerá, sino que se transformará.
Si no, fíjense en Eclesiastés 12:7, dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien es quien lo dio. Ahora, es que esto lo hemos escuchado mucho, y preparando el mensaje, un dato muy curioso, yo lo había, pues, de alguna manera escuchado hace tiempo, quizás yo no le di crédito en ese momento, pero o sea, el mensaje es súper interesante porque dicen, y de hecho hubo un médico el siglo pasado en los Estados Unidos de nombre Duncan McDouglas, que hizo un experimento con pacientes en estado terminal. Y ojo, el contexto es el cuerpo queda, el espíritu sube. Entonces él hizo un experimento con varios pacientes en estado terminales y que estaban a punto de morir, y entonces él hizo algo así como que conectó, vinculó, yo no sabría el término correctamente, pero unió un peso, una balanza a esa cama, y en el momento entonces que esa persona o esas personas murieron, ¿sí? Perdieron peso. Y todas las medidas fueron relativamente similares en el estudio, así quedó registrado, y se dice entonces que cuando la persona muere, rebaja o pierde 21 gramos de peso, y él lo demostró pues científicamente. Y me gustó este caso porque de alguna manera ilustra el hecho de que mi cuerpo quede y mi alma entonces, o mi espíritu, suba al Señor, suba al cielo. Ahora, como les decía, esto tiene una cadena de preguntas, y hay otra allí que dice, bueno, si así es la muerte y ya pues sé que tengo que morir para poder ir hacia esa morada, hacia la promesa de Dios, entonces ¿cómo es ese proceso de resurrección que hay allí? ¿Tendremos el mismo cuerpo, por ejemplo? O sea, porque hay gente que se preocupa por eso. O sea, ¿cómo me veré? Yo ahorita estoy viejo, todo se me cae. O sea, ¿cómo será eso cuando eso pase? Sí, porque es normal, y entonces, oye, volveré a tener 20 nuevamente allí, pero vean lo que dice Corintios 15, del 13 al 38, dice, pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Qué pregunta tan tonta. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crece, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego, y aquí viene la parte, Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga, ya que de clase de semilla crece una planta diferente. Dios nos da el cuerpo que Él quiere que nosotros tengamos cuando lleguemos allí. Porque la otra gran pregunta que hay es que cuando eso pase, ¿nos reconoceremos en el cielo? Porque siempre está también el hecho de tranquilo, espérame, nos vamos a reunir, eso es muy normal escucharlo, y también es una esperanza que nosotros tenemos. Nos reconoceremos. Y la respuesta es sí, nos vamos a reconocer, pero quizás no con sentimientos de familiaridad, sino más bien de espiritualidad. Y fíjese lo que Jesús dijo en Marcos 12:25, dije, cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino serán como ángeles que están en el cielo. Repito, esto será visto desde la perspectiva espiritual. Por lo tanto, mis queridos, la tierra no es nuestro sitio final. Esta no es nuestra casa. Quizás por eso nos afligimos, nos agobiamos. Realmente nuestro destino final está después de nuestra muerte, en esa morada que Dios nos prometió. Aquí no es que vas a dejar tu hogar, por lo contrario, más bien iremos a nuestra verdadera casa. Si ya hemos hablado entonces hasta aquí y hemos visto que hay un cielo y en ese cielo nos vamos a encontrar, entonces si hay cielo hay un infierno. La respuesta es sí, ahí quisiéramos mandar en este momento a más de uno, y entiendo que se lo merecerían. Fíjense cómo le definió Jesús. Jesús dijo, el infierno es como un lugar de tormento que quema, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. San Ambrosio lo resumió también en una frase, dice, para los buenos la muerte es un puerto de descanso, para los malos es un naufragio.
Y en ese umbral de la muerte han habido muchas personas que han investigado y que científicamente han recopilado evidencia que nos dice cómo se mira, cuál es la percepción realmente de eso en ese momento. Dos doctores, uno de nombre Kubler-Ross y el otro Raymond Moody, que fueron dos psiquiatras americanos, autoridades por supuesto en su materia, hicieron una recopilación de información de gente que también estuvo al borde de la muerte. Pero fíjense qué cosa tan curiosa. Estuvieron, pero por temas naturales volvieron a la vida, o por resucitación artificial, digamos que volvieron a la vida, y ellos se concentraron en hacer un estudio con ellos. Y las evidencias que ellos recopilaron las vamos a ver ahora en la percepción que ellos tuvieron de eso, pero un punto importante que entiendan acá de contexto es que se lo vivió el grande, el pequeño, el chiquito, el gordito, no importa la condición económica, no importa el credo, no importa la religión, no importa el color de la piel, todos vamos a pasar por eso, y ese estudio fue suficientemente amplio como para recoger la percepción de las personas ante las experiencias de la muerte, y quedaron en 8 puntos que yo les voy a recorrer ahora. El primero es que el paciente oye que lo declaran muerto y escucha un zumbido desagradable. Yo no me lo imagino de otra manera, porque tú estás en ese momento, estás en la mesa y te están declarando muerto, o en donde quiera que estés y te están declarando muerto y tú sientes que no, y de hecho vuelves. El segundo, que es muy clásico también, porque de todos ellos seguro que van a pensar que han habido muchas películas, historias que se han, y sí es así, porque estoy seguro que las hemos visto, las hemos escuchado. Atraviesas un túnel oscuro o un túnel de luz, o ven la luz al final del túnel, y a eso le ponen colores, algunos lo ven dorado, otros lo ven blanco, otros lo ven azules. Y hablando de lo del túnel y la luz, no puedo dejar de decirlo, es el chiste de la suegra en el lecho de muerte, y está el yerno allí agarrándole la mano, la suegra le dice: yerno, veo la luz, ahí veo la luz al final del túnel, y el yerno le dice: enfocada suegra, no se me pare, siga, vamos, siga allí, vamos, enfocadita. Con yernos como ese, ¿no? Yo adoro a mi suegra, Dios la bendiga. Si llega el momento, no sé si, bueno. La tercera, la persona se encuentra fuera de su cuerpo, o sea, que son esas experiencias extracorpóreas donde yo me elevo, veo que todo el que está alrededor y eso, y llego y lo cuento: oye, yo vi, mira, estaban aquí, estaban allá, estaban haciendo esto, vi que estaban sobre mí, etc. La cuarta es que veo espíritus, veo a los espíritus, pues, con seres o sus seres queridos ya muertos, o aparece un ser luminoso, un ser de luz, que lo ayuda a evaluar su vida. En otras experiencias también se recogió que se tiene una visión panorámica rapidísima de toda la vida. Este es muy famoso porque yo la verdad es que confieso que cuando el carro iba coleando, en la experiencia que les dije, yo tuve esa experiencia. Yo dije, bueno, hacia aquí fue, yo tuve esa visión panorámica de mi vida en ese momento, pero por gracia de Dios Él tenía un plan mejor para mí y aquí estoy. Se entera que tiene que volver porque aún no es tiempo, se resiste, pero regresa. De hecho, hay casos de gente que se ha registrado que realmente se ha querido morir, y hay gente que cuando lo resucita dijo: pero ¿por qué lo hiciste si yo me quería morir? ¿Te han pasado ese tipo de cosas? Está el otro caso: de vuelto a la vida, no se encuentra cómo expresar su experiencia. Confundido, aturdido. Y la última es que sufre un cambio en su vida y en sus ideas acerca de su muerte. Y ese cambio generalmente es positivo, en donde dicen: bueno, si esto pasó, voy a dejar de hacer algunas cosas para pasar a hacer otras. Y digo yo que pues hay momentos como que pareciera que nos tienen que pasar ese tipo de cosas para poder reconducir, dejar, soltar y mirar hacia adelante. En estudios similares también la historia dejó registrada lo que fueron las últimas palabras de muchos personajes, y se dividieron en 2 grandes grupos. Era muy largo, yo traje nada más 2, y fueron historias que quedaron y fueron atestiguadas de ese momento justo al borde de la muerte. Yo solamente les traigo 2, como les dije. El primero es de Robert Anson, que era un filósofo ateísta.
el cual dijo en su lecho de muerte: puedo ver al diablo en esta habitación. Y dicen que luego de ello perdió el conocimiento y murió. Pero es que en contraposición, fíjense ese mismo caso ahora de Guillermo Hunter, que también fue un médico francés, y la diferencia era que un fiel creyente de Jesús. Y fíjense cómo él definió ese momento y dijo: si tuvieras fuerza suficiente para sostener las plumas, escribiría lo fácil y delicioso que es morir. Fíjense que ante ese momento las percepciones tan distintas, y quizás sea por la forma en la que estas personas vieran su vida. ¿A través de qué cristales de fe estas personas veían su vida? Entonces no decidimos la forma en la que vinimos al mundo, y efectivamente ya lo vimos, no controlo ese momento. Pero mis queridos, sí escogemos la manera y en dónde vamos a pasar la eternidad. Pero Dios, sin embargo, dice: debemos morir para volver a nacer. Yo entiendo que quizás nuestro primer sentimiento alrededor de eso es no estar listo. Yo no estoy listo para eso. ¿Quién dice que está listo? Nadie lo está. La vida le da sentido a la muerte. Y este es uno de los... cuando yo vi esta película y le presté mucha atención, particularmente a esta conversación, lo hice en un momento de mi vida que yo realmente necesitaba. Es como cuando Dios te va a mandar un mensaje, te lo manda a través de cualquier cosa, y en mi caso lo hizo a través de ese diálogo, muy corto, pero es que no necesita muchas palabras para mandar el mensaje. Porque es que en ese momento me hizo entender que todo lo que yo esté haciendo en este momento le da sentido a lo que sigue. Que yo quizás es que somos humanos y yo no puedo sentirme listo de pronto para eso. Quizás no ahora, quizás porque los cristales desde el cual yo vea la vida cambiaron. Y yo quiero seguir haciendo, seguir impactando vida, seguir entregando. Y a lo mejor yo diga que no estoy listo, pero hago que mi vida le dé sentido a lo que sigue. Yo les pido, ahí de donde están, que por favor cierren sus ojos y me permitan hacer una oración por ustedes y por nuestro país. Te decimos: Señor, gracias por este momento. Gracias por este mensaje que estamos recibiendo el día de hoy, Señor. Y como lo vimos en nuestra alabanza y como seguramente nos lo estamos repitiendo, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú, Señor, ya decidiste estar con nosotros. Siempre has estado con nosotros, siempre estarás con nosotros. A lo largo del tiempo, tú le diste esa misma promesa a Moisés y le dijiste: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Se lo dijiste a Jacob también: yo estoy contigo, te protegeré en donde quiera que vayas. Se lo dijiste también a Josué, el hijo: estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. Y en este momento, no solo para nosotros, mis queridos, en este tema de lo que haya después de esta vida, sino también un mensaje pertinente para nuestro país. En Isaías 43:2 dice: si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Y si tienes que pasar por el fuego, pues no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Y eso es lo que pedimos para nuestro país. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo les dejo con un desafío. A pesar que somos humanos, no deberemos sentir miedo, porque nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Más bien hoy, hagamos que nuestra vida cuente, que nuestra vida le haga sentido a lo que sigue. Que sepa que esta vida no es tu destino final. Entonces construyamos esa relación con el Señor. Descubran, vivan y trabajen
en un propósito, impacten más vidas, seamos intencionales. Señores, no dejen nada guardado para la próxima vida, déjenlo todo en esta, porque tenemos que pensar que tenemos que llevarnos las cosas. Cuando este es el momento, no solo háganlo por ustedes, háganlo por su familia, háganlo por su país. Dejemos un legado, que esa es la razón por la cual Dios nos puso aquí en esta tierra. Y cierro con una frase que dice: cuando naciste lloraste y el mundo se regocijó. Vive tu vida de tal manera que cuando mueras otros lloren, pero tú te regocijes. Gracias, Dios les bendiga.